Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión y en relación con todo lo ocurrido y acontecido en Turquía y Siria, me refiero obviamente al terremoto, decidí hacer como una especie de sesión express que no tenía nada planeada sobre un poco cómo lo veo yo como médico y como médico que se dedica un poco, por decirlo así, a la urgencia y a la emergencia. En este sentido, lo que he querido pues, es simplemente mostrar, poner de relieve todos los aspectos que quizá no nos damos cuenta y que están ahí y que desde luego van a suponer pues, una importancia, algo muy relevante para este tipo pues, bueno, de personas que han tenido pues, la desgracia de fallecer un terremoto. Y es que, claro, uno se imagina tranquilamente en su vida, más o menos aburrida, con más o menos suerte, con más o menos fortuna, que de repente la tierra se empieza a mover y los edificios se empiezan a caer. Y desde luego, pues eso ya te cambia todo. Muchos recuerdan hasta el momento exacto en el que la tierra empezó a vibrar y todo se empezó a caer. Y es que no es para menos, porque desde luego estas imágenes, pues la verdad es que impresionan. Entonces, vamos a intentar hablar de todo esto. Esto puede empezar a las 8, pero hasta que lleguen las ayudas de otros países, en este caso, por ejemplo, es una foto de unos rescatistas suizos que van a salir a ayudar, pues hasta que todo esto llegue, pues hay que ir aguantando y dando el tirón. Entonces, una de las cosas que se comentan en diversos artículos es que hay que formar a la población. Desde luego, pues bueno, esto nos servirá desde luego para los turcos y los sirios, porque no hablo su idioma, ni ellos hablan el mío, o muy pocos lo hablarán, pero sí que puede ser útil para otro tipo de personas que en algún momento pues tengan lamentablemente que enfrentarse a esta situación que esperemos que no sea nunca. Aunque bueno, los terremotos no son los únicos problemas. Existen los volcanes, los tornados, los huracanes, en fin, un sinfín de desastres meteorológicos que pueden acontecer y que en algún momento puede ser que a nosotros nos toque. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? O sea, el principal problema de esta situación es un poco que empiezan a aparecer un número de enfermos desconocido, por lo tanto no podemos hacer una buena planificación porque no tenemos toda la información, que van llegando de repente saturando todos los servicios y que además lo que ocurre es que ya no solamente es que se llene el hospital, es que no hay medios suficientes ni hay personal. Entonces al final siempre se produce algún problema. Bien, estos pacientes normalmente en los terremotos lo que ocurre es la gran mortalidad se produce por lo que es el trauma directo, lo que se conoce como la mortalidad inicial, ¿no? Que es la principal causa de fallecimiento. O sea, nosotros en este tipo de pacientes no vamos a poder ayudar. Imagínate que te cae una viga de 400 kilos en la cabeza, pues no vamos a poder hacer nada, lamentablemente. Sin embargo, sí que vamos a poder hacer cosas por este tipo de pacientes. Estos pacientes son los que tienen el crash syndrome, o como se dice en inglés, o como se conoce en español, síndrome de aplastamiento, que esta es una de las complicaciones iniciales y que se puede ver prácticamente desde el inicio. El aplastamiento, básicamente, como su nombre indica, son personas que han quedado atrapadas soportando una cantidad de peso significativa y que esa cantidad de peso al final pues acaba teniendo consecuencias, ¿vale? Mm, Este es uno de los principales caballos de batalla y que es lo que van a empezar a ver sobre todo en las primeras horas, que es lo que estarán viendo más ahora mismo en Turquía, y empezarán a aparecer este tipo de complicaciones pues en unos días, ¿no? Esto es FRA, lo que significa fracaso renal agudo, falla renal aguda y síndrome de disfunción multiorgánica, que esta es un poco más tardía. Pero digamos que ya no hay más terremotos, por lo tanto esta causa no está. Están empezando con los rescates, bueno, llevan ya un tiempo, pero desde luego los rescates y siguen rescatando gente. Lo que está apareciendo es el crash syndrome y algunos pacientes, pero sobre todo a lo largo de los días, empezarán a hacer este tipo de complicaciones. Con esto ya podemos empezar a hacer una previsión de las cosas que nos van a hacer falta y desde luego un poco cuál es lo que esperamos ver, salvo que vuelva a aparecer un terremoto, que entonces volveremos al principio, ¿vale?
Es muy importante en estas situaciones formar a los no sanitarios. Yo creo que esta foto lo refleja 100%. Aquí lo que vemos es que todas las personas están ayudando, pero no tienen ningún conocimiento. Entonces es muy importante empezar a formar a los sanitarios. Es muy difícil formarles correctamente, pero sí hay cosas que se les puede enseñar y que son útiles. Por ejemplo, a hacer torniquetes, a la movilización más o menos de los pacientes, a que no se tiene que mover el cuello, que el cuello tiene que estar neutro, a que no incorporen a los pacientes y un poco a poder detectar cuáles son los signos más importantes, que en este caso van a ser todo lo que tenga que ver muchas veces con extremidades y sangrados. Aparte de esto, si luego es posible, se tienen que establecer zonas locales para comenzar la restitución y empezar con el triaje. Esto es una enfermedad que va a necesitar mucho suero, ¿vale? Y ese suero ya se puede empezar en la calle, no hace falta esperar al hospital. Entonces, tienen que estas personas llevarlo a los centros iniciales, empezar ahí a que se les coja una vía, empezar a tratarles y ya luego seguir el resto de personas intentando escarbar, quitando escombros para poder encontrar a las personas. Obviamente luego ya los centros locales tienen que empezar con el triaje y los traslados, deberíamos dar prioridad a los más graves y ya desde el principio deberíamos, y esto lo deben hacer estas personas, deberían empezar a ponerse los torniquetes. Los torniquetes se tienen que poner únicamente por sangrado. Es decir, lo que tienes que hacer si ves una articulación o una zona que está sangrando mucho, aplicar una presión, ya sea con una correa o con una toalla o lo que sea, fuerte que disminuya el sangrado. Esto desde luego puede poner en compromiso la extremidad, es decir, porque vas a hacer que llegue menos sangre, pero desde luego lo que vas a hacer es que muera precozmente de sangrado. Por lo tanto, el riesgo-beneficio normalmente, y sobre todo en estas situaciones, se inclina más a favor del torniquete, y el torniquete ya se quitará en el hospital o se irá valorando si lo acaba necesitando. Por otro lado, conviene formar un poco qué es lo que se espera, ¿no? Y principalmente lo que se espera hay un artículo me gustó mucho que hablaba que, claro, que según la hora del día del terremoto había más o menos fallecimientos. Y es que esto depende, porque si tú es de día y te pillan dando, lo normal es que te caiga todo en la cabeza y entonces fallezcas, ¿no? Porque aunque tengamos hueso, pues desde luego el hueso del cráneo al final acaba impactando en el cerebro y desde luego eso tiene más mortalidad que si impacta en las piernas. Mientras que si es de noche y estás dormido, tu superficie extendida, pues al final afecta más al trauma torácico, el trauma abdominal y el trauma ortopédico, es decir, de huesos, ¿vale? Entonces, es una cosa que me parece curiosa. Sin embargo, desde luego, en este tipo de situaciones, el trauma más significativo o el que lleva mucha importancia o el que tiene así como más nombre es el trauma ortopédico. ¿Por qué? Porque quedan atrapados normalmente de las extremidades y no se pueden mover. Entonces, hay que saber algo de inmovilización. Y es que no estamos hablando de pequeños traumas, ¿vale? Esto puede ser, esto es del ámbito militar, pero desde luego esto es algo muy normal que nos podemos encontrar en este tipo de pacientes. Grandes deformidades, heridas, afectaciones de partes blandas y otro tipo de cosas. Obviamente estos enfermos van a hacer que ciertos servicios del hospital sean los más utilizados. En general podríamos decir que van a ser los servicios quirúrgicos van a aumentar fuertemente, sus problemas, ¿no? Y va a haber una gran demanda de los servicios de traumatología, una gran demanda de los servicios de cirugía plástica, porque se encargan de todos estos defectos, una gran demanda también, o posiblemente muy aumentada, de vascular, porque puede que estén lesionados los vasos y obviamente estos cirujanos van a necesitar un anestesista. Pero bueno, digamos que esta podría ser como la parte más inicial, ¿no? Aparte, vas a necesitar, obviamente, médicos de urgencias, médicos de medicina interna que van a tener que asumir las complicaciones médicas de todo esto, de los pacientes que no tan graves, nefrólogos y esto luego, los médicos más dedicados al riñón, y esto luego entenderemos por qué, y obviamente UCI, porque va a haber pacientes que son muy graves. Y que obviamente, como siempre, las UCIs van a ser el cuello de botella porque son las que menos capacidad de expansión tienen de hospital, porque necesitas muchos recursos para tener una UCI.
Y por último, el servicio, bueno, obviamente van a estar también en bioquímica y demás, radiología, pero por supuesto hematología. Entonces, hematología va a ser un servicio fundamental porque al haber tanta cirugía de golpe van a hacer falta mucha sangre, se va a gastar mucha sangre y va a ser un servicio muy relevante para poder dar soporte a todos estos servicios, tanto a la UCI, a la anestesia, traumatología plástica y vascular. Bien, lo que os quería resaltar con esta foto es que, aparte de la deformidad y la herida de partes blandas, quiero que, quiero que veáis un poco el escenario real lo que es un síndrome de aplastamiento de verdad, ¿no? Desde luego, viendo todo esto, pues habría que plantearse una situación de emergencia que es lo mejor. Si intentar salvar la pierna o no. Y esto lo digo porque, claro, esto pues puede que intentes salvarle la pierna, pero cuando tienes a lo mejor, o sabes que te van a llegar 20 o 30 o 40 pacientes más ese día, pues a lo mejor desde luego no puedes operar, no puedes salvar esta pierna. Y lo que tienes que hacer es pues lo más rápido y seguramente también lo más efectivo, que es hacer una amputación. Desde luego se tiene que intentar siempre salvar la pierna, pero hay que ponderar con muchas otras razones y muchos otros recursos logísticos. Y luego quiero que os fijéis en esta zona aquí. Esto es un torniquete, ¿vale? Este hombre estaría sangrando, bueno, hombre, pues asumo que es hombre. Este hombre estaría sangrando de aquí y de aquí. A saber cuánto tiempo ha estado sangrando y desde luego no podemos hacer una compresión con nuestras manos en todas esas zonas. Entonces al final siempre acabas poniendo un torniquete. El torniquete siempre tiene que ser pues mucho, digamos, antes de que aparezca la lesión, porque si no estaríamos haciendo que si apretamos aquí, entonces al final acabaría sangrando por aquí porque la sangre no pasaría por aquí y haría más presión y saldría por aquí. Entonces siempre antes de las heridas. Bien, pero ¿por qué es tan importante este síndrome de aplastamiento? ¿Por qué? Pues bien, existen diferentes problemas que pueden aparecer, ¿no? Aquí quedan reflejados en estos cinco. Una cosa es la rhabdomiolisis, ¿vale? Rhabdo quiere decir músculo estriado y lisis que se rompe. Y es que de estar aplastado el músculo, como veis aquí, pues las células musculares empiezan a romper. Estas células musculares liberan ciertas sustancias, ciertas proteínas, que al final acaban pasando a la sangre y el riñón que lo acaba filtrando acaba teniendo problemas, ¿vale? Incluso una cosa muy típica es que se produce una orina mucho más oscura, que es porque dentro de las sustancias que liberan pues tienen ciertos pigmentos y entonces lo que se llama orina color coñac o color Coca-Cola. Y esto tiene que ver con la rhabdomiólisis. El tratamiento de esto es el suero. Pero es que el suero además es necesario porque después de estar aguantando tanto peso durante tanto tiempo, nosotros vamos a generar una respuesta inflamatoria, especialmente los órganos más afectados, y vamos a tener que ponerle suero. No se puede establecer una cantidad de suero específica, ya que va a depender pues, de la edad, de los antecedentes del paciente, del tiempo que haya estado atrapado, de si ya tiene fracaso renal o no, ¿vale? Entonces, no se puede hacer una pauta de suero específica. Hay que estar viendo a los pacientes, viendo qué es lo que necesitan, revalorando y todo esto. Pero desde luego vamos a necesitar suero para intentar que se produzca mucha orina y que no se formen, por decirlo así, tapones de todas estas sustancias que está lanzando el músculo a la sangre, que no taponen los riñones, porque si no, desde luego no vamos a poder producir orina. ¿Y qué es lo que pasa si no producimos bien orina, si no funcionan bien nuestros riñones? Empiezan al parecer muchas alteraciones de los iones, es decir, del medio interno, de las cosas que regula el riñón, que son los famosos iones que tiene el Aquarius, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de ellos, el más importante, bueno, de los más importantes, es el potasio. El potasio es importante porque puede hacer, puede hacer que empecemos a tener problemas cardíacos con arritmias malignas. Por lo tanto, hay que intentar salvar a los riñones cuanto antes, lo más pronto posible, empezar con la hidratación, que es lo que va a necesitar. Intentar producir orina para intentar que no se taponen, ¿vale? Pero claro, toda esta lesión que se produce pues libera otras muchas sustancias que acaban afectando a otros órganos, bueno, o sistemas, mejor dicho, como es el sistema de la coagulación. Es decir, este sistema de la coagulación después de todo esto queda exhausto porque empieza a consumirse y a liberarse muchas cosas y entonces queda exhausto, se queda sin reservas, ¿vale? Y ten en cuenta que estos pacientes muchas veces van a necesitar cirugía. Entonces, vamos a llevar a cirugía a un paciente que tiene daño en los riñones.
que tiene falta de líquidos porque pues no ha podido comer, ha tenido pérdida de sangre, no puede beber, se encuentra mal, todo se está inflamando y todo, digamos, parte de los líquidos del cuerpo se van fuera de la sangre. Y aparte de todo esto, tiene una tendencia al sangrado porque los músculos liberan sustancias tóxicas, de tal manera que activan la coagulación y esta queda exhausta y favorece, al no haber coagulación, que tenga más sangrado. Por lo tanto, se entra en un círculo vicioso, tan típico de la medicina, que de alguna manera hay que intentar cortarlo. Y es por eso que muchos de estos pacientes necesitan tratamiento con hemoderivados, ya sea sangre, plasma, plaquetas. Y es por eso, esto es lo que se llama coagulación intravascular diseminada, y aparecen defectos de la coagulación. Y todo esto ocurre, bueno, en relación a que como ha estado aplastado, esto luego queda súper inflamado. Aquí podéis ver como desde luego esta pierna está secuestrando líquidos del cuerpo. Podéis comparar el tamaño de las dos piernas, ¿vale? Y todo esto que ha quedado aplastado al final son células que mueren y que van a liberar las sustancias tóxicas, ya sea las que van a producir daño al riñón, como ya sea las que pueden producir el daño en forma de iones al corazón. Pero claro, es que todo esto está tan inflamado que la sangre es incapaz de venir, porque está tan inflamado que se aprieta todo, que está todo muy tenso y que la sangre es incapaz de pasar. Entonces al final se puede producir la muerte porque está tan inflamado que los vasos quedan apretados y no puede pasar la sangre por ahí. Entonces lo que hay que hacer es liberar, disminuir las presiones, y eso es lo que se llama fasciotomías, ¿vale? Esta complicación se llama síndrome compartimental y se cura con esto que son fasciotomías, que básicamente el músculo está rodeado de una fascia y lo que haces es cortar, por decirlo así, para que se pueda expandir y así baje la presión y pueda volver a regarse. Obviamente esto genera problemas de infección, pero es o las posibles infecciones o la pérdida del músculo. Bien, aquí simplemente es un dibujo en el que se demuestra cómo las sustancias tóxicas que se han liberado a la sangre pueden ser filtradas por el riñón. Esto es como una visión microscópica del riñón, van pasando, se van acumulando porque vamos produciendo la orina y vamos pues bueno, digamos que todo lo que pasa por el riñón no todo se produce en orina, sino que es una parte pequeña, es decir, se va concentrando, y es por eso que veis aquí que está separado y cada vez pues se van juntando más. Pero claro, llega un momento en que se juntan tanto que además se juntan con otras sustancias que se producen en el riñón, por decirlo así, que acaban formándose los tapones. Entonces, los riñones acaban sufriendo porque no les llega bien la sangre, porque están con las tensiones bajas. Al final también lo que se produce es que por la respuesta inflamatoria también el riñón empieza a funcionar peor. Los pigmentos estos que hemos liberado, las sustancias estas tóxicas del músculo, se acaban acumulando y forman tapones. Aparte, el músculo libera otras cosas que acaban produciendo llanos, como fosfatos cálcicos, hierro, y al final se acaba produciendo una situación en la que los riñones no pueden hacer su función. Y no es raro que estos pacientes acaben con necesidad de diálisis. Y es por eso que, igual que en el COVID, uno de los problemas fue los respiradores en una situación de pues de terremotos y que en los que haya mucha gente atrapada, el problema que pueden aparecer son la falta de máquinas de diálisis. Las máquinas de diálisis puede ser que se han perdido porque se han perdido en los centros de diálisis, hayan quedado sepultados por los terremotos, porque hayas perdido personal en los terremotos que se dedicaba a la diálisis, porque no puedan traerte todo el material que uno necesita porque está en una zona que ha quedado inaccesible por el terremoto, ¿vale? Es decir, se producen problemas, escasez de recursos y son problemas logísticos. Pero es que no solamente son los problemas de pues, las cosas que se necesiten para la diálisis o para poner diferentes formas de diálisis, sino es que nos faltan también catéteres, hacen falta sueros que se acaban agotando y hacen falta hemoderivados. Desde luego, las personas donde sí que pueden ayudar mucho es favoreciendo pues, iniciativas de donación de sangre para estos casos que se necesitan. Y esto es algo que se vio, pues, por ejemplo, aquí en España con el 11M. Y bueno, con esto quería acabar. Simplemente quería dar un aspecto pues un poco por encima, una vista pues como a vista de pájaro, como quien diría, de los problemas en los que se pueden estar enfrentando ahora los médicos turcos y sirios. Problemas de abastecimiento, problemas de exceso de gente. De hecho, incluso las guías recomiendan
que los médicos empiecen a hacer horarios, que no se queden todo el tiempo que puedan, porque si no se van a quemar mucho y desde luego esto les puede llevar, aunque sea así, una sobrecarga durante muchos meses, aunque haya sido pues el terremoto sea ante un día, digamos que se notan sus efectos durante meses. ¿Por qué? Porque van a estar llegando exceso de pacientes durante 3 días, vas a sobrecargar el hospital, luego el hospital tendrá que recuperar todo lo que no ha ido haciendo y encima con un exceso de pacientes que no contaba. Es decir, desde luego, pues ahora han tenido el COVID, ahora han tenido esto, pues en fin, desde luego no están teniendo mucha suerte. Y bueno, poquito más. Desde luego que tengan mucha suerte y que les vaya muy bien. Si os ha gustado este vídeo, pues nada, demostrarlo de la mejor manera que sepáis. Y hasta luego y un saludo.